Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación siempre está nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, esperándonos a que vengamos a aprender de Él, compartiendo la palabra en el temor de Dios. Este es lo que tenemos que tener en nuestro corazón. Sea el temor de Dios en nuestro corazón. Compartiendo Salmo 34, dice la palabra del Señor en el verso 11 en adelante. Y es una exhortación y una invitación. Y dice, venid hijos, oídme. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y la respuesta a esta pregunta está en el verso 13. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La palabra del Señor está escrita para que nosotros vivamos una vida diferente, para que aprendamos de Dios cuál es la verdad que nos da la paz, que nos da la bendición de tener en nuestro espíritu esto que llena nuestra alma, que la lleva por caminos de salvación. Cuando Dios nos invita a que pongamos nuestros oídos atentos a su palabra, es porque nos quiere bendecir. Y le agradezco al Señor que usted esté en este momento escuchando esta palabra de Dios, porque esta es la invitación, oíd la palabra de Dios, que el temor Él nos va a enseñar. Y el temor de Dios es algo que el hombre necesita aprender a guardar en su corazón. Y lo primero que tenemos que hacer es, si queremos ver días buenos y largura de días, es cuidar nuestra boca, lo que hablamos, cómo lo decimos. Con esta boca puede salir bendición o puede salir maldición. Es la decisión del hombre. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo quiere que hablemos solamente bendición, que bendigamos, que no hablemos palabras de maldición con esta boca. Porque si creemos en Cristo, tenemos que obedecerle y decir que ciertamente cuando nosotros hablamos bendición, la palabra de Dios se cumple y trae abundante paz a nuestra vida. Dice aquí que solamente haciendo el bien, buscando la paz y guardando nuestra lengua del mal, tendremos esta promesa de ver muchos días para ver el bien de Dios. Dice la Escritura que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si hacemos el bien, recibiremos de Dios la atención necesaria a nuestra petición y la palabra en fe va a obrar, porque la fe se perfecciona en las obras. Y cada vez que venimos al Señor con nuestro corazón dispuesto para escuchar lo que el Dios Todopoderoso quiere enseñarnos, entonces nuestros ojos serán alumbrados. Los ojos de nuestro entendimiento, dice la Escritura,
porque hablamos espiritualmente. Las cosas materiales se disciernen materialmente, pero las espirituales, a través del Espíritu de Dios, reveladas a nuestro espíritu. Y el Señor nos dice: venid, hijos, oídme, que yo les voy a enseñar el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? A veces confundimos las cosas. Pensamos que temer a Dios es temer su castigo. Pensamos que temer a Dios es pedirle que no nos sobrevenga nada que nos dañe. Sin embargo, el temor de Dios está en nuestro corazón para hacer lo que Él en su voluntad quiere que hagamos. Vamos a leer lo que es el temor de Dios que está escrito en la palabra. Proverbios capítulo 8, verso 13. Nos enseña 5 cosas importantes que el hombre tiene que tomar en su corazón y decidir. Dice la Escritura, Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, número 1. La soberbia, 2. La arrogancia, 3. El mal camino, 4. Y la boca perversa. El hombre tiene que aborrecer estas 5 cosas. No es decisión de Dios que nosotros aborrezcamos esto. Es decisión nuestra. Y esto es lo que Dios nos enseña a nosotros. No esperemos que nosotros temamos a Dios por el castigo, porque ciertamente el castigo viene a aquellos que hacen mal. ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios en su corazón. Y el temor de Dios aquí, Él nos enseña que tenemos que aborrecer lo malo. Tenemos que aborrecer la soberbia. La soberbia es un pecado por el cual Dios destituye de su presencia a aquellos que se ensoberbecen. Satanás se ensoberbeció. Era el ángel bello, perfecto, pero quiso ser igual a Dios, subir en el trono, adueñarse del cielo, de las estrellas. Y entonces su soberbia engañó a la tercera parte de los ángeles y Dios lo destituyó de su presencia. Lo echó fuera. Mi amigo, mi hermano, la soberbia es un pecado que Dios aborrece. Y si nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos que aborrecer la soberbia, echarla fuera de nuestra vida. Y dice aquí que debemos de evitar la arrogancia. No debemos de ser arrogantes. Teniendo el temor de Dios, la arrogancia no tiene cabida en nosotros. ¿Por qué? Porque si dejamos la arrogancia, estamos aprendiendo el temor de Dios. Y entonces dice aquí que también tenemos que dejar el mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. La Escritura nos enseña el conocimiento de Dios para vivir una vida diferente, pensar diferente, hablar diferente. Y entonces, ¿cuál es aquella vida que Dios quiere que vivamos? Está escrita. La Escritura fue hecha para enseñanza nuestra. Todo lo que Dios habló se escribió como testimonio, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y para que no se nos olvide, ahora Dios las escribe en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente, a través de una escritura que leemos, que aprendemos, en las cuales, si la escudriñamos, está la vida eterna. Porque la Escritura, la palabra de Dios, es Cristo.
Juan nos enseña en el Evangelio que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Pero este Verbo se hizo carne y habitó la palabra entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahora esta palabra escrita nos enseña la verdad en el temor a Dios. No en el temor al castigo, sino en el temor de aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa, el mal camino. Y entonces Dios nos invita a que vengamos y escuchemos y escuchemos su palabra. Y entonces dice aquí, conmigo está el consejo y el buen juicio. Dice Dios, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes. En Dios está el conocimiento, la ciencia, aquella ciencia del bien, aquella ciencia que nos lleva en el conocimiento puro de una verdad que revela que Él es el creador de todas las cosas. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. El hombre nunca podrá hacer que la vida florezca de la nada. Tiene que haber los elementos necesarios para que el hombre surja a la vida. El hombre y la mujer. Para que unidos procreen, se reproduzcan y den vida a un nuevo ser. A través de todo lo que Dios puso dentro del hombre y de la mujer, en el poder de su palabra, porque Dios dijo, multiplicaos, llenar la tierra, reproduzcanse, señoreen en la creación. Mi amigo, mi hermano, Dios nos invita a que dejemos el mal camino. Por una sencilla razón, mi amigo, mi hermano, porque el conocimiento de Dios es un principio básico, la sabiduría. Y tenemos que comenzar en el principio, porque dice, el principio es el temor a Dios, en la sabiduría que viene de lo alto. Mi amigo, mi hermano, volviendo a lo que dice el Salmo 34, para aquellos que si no han dejado el mal camino, consideren lo siguiente. Dice, la ira de Dios está contra los que hacen mal. Leyendo Salmo 34, verso 16. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento de las malas obras, del mal camino, de la perversidad. Mi amigo, mi hermano, y esto es a través de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado en el arrepentimiento genuino de una vida pecaminosa. Y arrepentirse significa dejar lo malo y venir al camino del Señor y aprender lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque a veces pensamos que haciendo obras que las consideramos de justicia, vamos a recibir cosas en la salvación de Cristo. Pero dice la Escritura, no es por obras para que ninguno nos gloriemos, sino es a través de la sangre de Cristo, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador y declarando que Él murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y confesando que Él es el Hijo de Dios y que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y que murió, pero no se quedó en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos en el tiempo señalado.
Entonces, mi amigo, mi hermano, dice aquí que ¿por qué vamos a esperar la ira de Dios contra los que hacen mal? Aquellos que no tienen el temor de Dios. Mejor vamos a aprender de Él. Y Él hará, con el poder de su palabra, lo necesario en nuestra vida para restaurarla, edificarla, darnos la paz necesaria, la tranquilidad, la provisión en el hogar, la bendición. Dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jesús vino y nos dio manto de alegría, gozo, contentamiento. Nos consoló, nos dio de su espíritu, nos guía por valles de abundancia en paz. Nos quita de caminos de muerte y nos trae a lugares donde la tierra es tierra de bendición, donde fluye la bendición como leche y como miel. La palabra no adulterada que provoca en el hombre un crecimiento para salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos en Cristo, Él nos librará del pecado y de la muerte. Proverbios capítulo 9 nos enseña lo siguiente. En el verso 10 y el verso 11 nos enseña: el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí, dice, se aumentarán los días y los años de vida se añadirán. Si fueses sabio, para ti serás, y si fueses escarnecedor, pagarás tú solo. Es decir, andamos en camino de mal, vamos a pagar el precio, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para aquellos que la aceptan en Cristo Jesús. El temor de Dios es poderoso. Y entonces vayamos a otra escritura que nos ayuda a comprender cuál es la perfección en la santidad. Segunda de Corintios capítulo 7 en el verso 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una verdad inescrutable, escrita en un versículo de 2 de Corintios capítulo 7. Dice: puesto que tenemos tales promesas, la promesa de tener la paz, la bendición, la salvación, la vida eterna, dice, tenemos nosotros que limpiarnos de toda contaminación de carne. La contaminación de carne es el pecado, porque si andamos en la carne, tendremos iras, contiendas, disensiones, herejías, malos pensamientos, perversidad, hechicería, brujería, maledicencia, herejías, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero Cristo nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho esas cosas. Venid ahora, hijos, y oídme, que el temor de Dios os enseñaré. Cuando el hombre deja todo eso y viene al camino de verdad, aborreciendo las cosas impías que se hacen en la carne, entonces Dios viene y restaura y hay un nuevo nacimiento. Porque ahora somos renacidos a una esperanza viva, a la cual Dios nos llama. Dice: muchos son los llamados a venir al camino, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Si son muchos, ¿por qué escoge pocos? Y la palabra que Dios busca en acción en nuestro corazón se llama fe.
porque fe agrada a Dios. Porque con fe nosotros tenemos que tener la convicción de que Él existe, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el hacedor de maravillas. Porque fe es llamar las cosas que no son como si fuesen y decirle al Señor, ven a mi vida, habita en mi corazón, estoy solo, desamparado, ven y restáurame, ven y perdóname, me arrepiento de todos mis pecados, acepto la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, como su palabra, aprendo de Él y guíame por camino de verdad y de justicia. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque Cristo nos enseñó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie vamos a ir al Padre si no es a través de Cristo. Y el Padre está en los cielos. Todo lo que Él quiso lo ha hecho. Obra de sus manos somos. Pero el necio dice, no hay Dios. Y Dios no quiere que vivamos en la necedad, sino que reconozcamos que Él es el creador de todas las cosas. Si la vida del hombre está en injusticia, Dios lo llama como pecador a que venga el arrepentimiento, porque dice Dios, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y entonces nosotros como pecadores tenemos que venir a Cristo, oír su voz, su llamado. Y entonces nosotros tenemos que perfeccionar, cuando aceptamos a Cristo, nuestra santidad en el temor a Dios. Esta es la palabra de fe que Dios ve en nuestro corazón. Y Cristo dice, si tuvieras fe como el grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. Esta es una verdad. El sicómoro son los problemas, el pecado, la vida perversa. Pero si creemos en Cristo, podemos decirle al pecado, te desarraigas de mi vida, porque Cristo viene a salvarme. Porque la palabra de Dios viene ahora a ser en mi corazón el ancla de mi alma, para salvación mía, de mi casa, de mi familia. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque tal no rechazará a Dios, porque Dios no hace acepción de personas, porque Dios ve la condición del hombre perdido en delitos y pecados. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo en el hombre y le vino a dar libertad al cautivo, vista a los ciegos espirituales. Le dio un nombre en el cual puede tener salvación. Porque dice la Escritura, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y esto es Jesucristo de Nazaret, el único Dios, la imagen del Dios invisible, el creador de todo lo que vemos, de lo visible e invisible, a los ojos del hombre. Mi amigo, mi hermano, otra palabra que está en Efesios capítulo 5 nos enseña la verdad. Verso 21, y dice lo siguiente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que nosotros tenemos una condición delante de Dios. Y esa condición es la salvación. El ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que obedecer lo que está a nuestro alrededor a través de la palabra. Y dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, en el temor de Dios. Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Y el hombre tiene que amar a su mujer en el temor de Dios. Y la mujer tiene que respetar a su marido en el temor de Dios. Y los hijos tienen que respetar a sus padres en el temor de Dios. Y los padres tienen que guiar a sus hijos y educarlos por el camino del bien en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual nosotros tendremos lo necesario para vivir una vida digna, recta, delante de nuestros semejantes, pero sobre todo delante de nuestro Dios. El único sabio Dios al cual servimos, a Él sea toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Y yo ruego por usted y por mí que el temor de Dios venga a nuestro corazón, de tal manera que aprendamos que tenemos que dejar el mal camino, la soberbia, la arrogancia, la boca perversa y el mal. Mi amigo, mi hermano, yo le invito a que abra su corazón y acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y diga: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, límpiame, lávame con tu preciosa sangre. Llévame por caminos de verdad y de justicia. Perdona mis pecados, perdona mis faltas. En el arrepentimiento genuino de un corazón contrito y humillado, tenemos que hablarle al Señor de esta manera, porque es la única forma de vivir en esta vida una vida plena, y en la vida venidera el amor eterno del Padre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y por ello nos venga paz, y que el conocimiento de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, el don perfecto, habite en nuestro corazón. Sí, amén.